No en pocas ocasiones se descuidan obras de arte hasta el abandono. Ocurrió con el órgano del monasterio de Celanova. Una restauración mala en los años 50 lo dejó inservible, pero una buena restauración en el 2001 lo devolvió a la vida y suena como en sus mejores tiempos. Lo conocemos. Estamos en la tierra de Curros Enríquez y de Celso Emilio Ferreiro. Es Celanova, un municipio ourensano de 6.000 habitantes cuyo principal tesoro está construido en piedra. ¿Qué hay en Celanova que se pueda visitar? Pues tienes el monasterio y poco más, la verdad. Tenemos este monasterio magnífico, es el motivo por el que Celanova existe. El monasterio de San Salvador es fruto de una evolución histórica iniciada con pequeñas edificaciones durante el siglo X, y entre las joyas que alberga encontramos un magnífico instrumento como pocos existen en Galicia y en España. El órgano, así que es bastante antiguo. Es una pieza excepcional, con un sonido fantástico, recién restaurado, con mucho uso. Cando escoitas, pechas os ollos, cambias un pouco de época incluso. Y dependiendo de que se esté tocando, estremece de verdad. ¿Por qué es tan especial? Pues pregúnteselo al cura mejor. Pues eso hacemos, acudimos al interior de este monasterio benedictino para hablar con el párroco y conocer un poco más de esa pieza instrumental. Es una gran joya el órgano actual. A lo largo de la historia hubo pues más órganos. En el año 1710 se le encarga la caja del órgano precisamente a Francisco Castro Canseco por un coste de 8.800 reales. A finales del siglo XVIII, Fray Francisco de la Peña construyó este órgano que a lo largo de las décadas sufrió restauraciones desafortunadas que le llevaron a un total abandono y a un estado lamentable. No fue hasta el año 2000 cuando el gobierno municipal recuperó el instrumento que hoy conocemos. Según el padre López Calo, es una intervención feliz. Se le devolvió precisamente la calidad al órgano. Hoy ensaya de la mano de Marisol Mendive con el quinteto de viento y metal Hércules Brass. Lo escuchamos. Sabíamos que unha xoia como a que temos aquí non se podía desaproveitar. Ten un sonido súper potente. Anima y fortalece el espíritu. Cuando uno escucha el órgano, pues parece como que tiene sentimientos grandes o mueve afectos. El órgano mueve afectos. Está tamén metido no concepto de música aburrida. É todo o contrario. Ten unha presencia sonora que te pode de verdade envolver. É unha axilidade tamén para mostrar cousas moi bonitas. Pero para agilidad, la de la intérprete, Marisol, profesora de órgano del Conservatorio de Ourense, que conoció esta joya hace 10 años, un instrumento de los más complicados de abordar. El órgano te hace ser casi un pulpo también, las manos, los pies y realmente es una orquesta. ¿Pero por qué este órgano es tan especial? El sitio donde está situado es un verdadero lujo para los sentidos estar aquí, porque estamos en el coro alto, en un coro del siglo XVII. También es maravillosa la caja, una caja barroca, espléndida, es como un gran retablo, por la altura, por la decoración, pues es espléndido, ¿no? Un gran músico de aquí de Ourense, que ya falleció hace tiempo, Jausaras, llegó a decir, quizás exagerando lógicamente, que era el quinto órgano de España. En Galicia hay un patrimonio como de 100 órganos, la mayoría, por desgracia, están mudos y la suerte de este órgano es que es de los que están en activo. Y gracias a eso, estos turistas de Alicante pueden apreciar su sonido. No sabíamos que era tan importante, pero sí que lo es y que el oído tabararlo. ¿Te impresiona o...? Es precioso, sí, una maravilla escucharlo. Pero el órgano de Celanova se deja oír en multitud de ocasiones a lo largo del año. Todos los domingos en la misa de 12, para bodas, bautismos, conciertos, didácticos. Es una actividad única en España, es preciosa porque vienen aquí niños desde 12 a 16 años, cómo están atentos, cómo están en silencio, adolescentes que a veces
parece como que es un mundo muy rebelde y sin embargo se sientan aquí y son respetuosos, escuchan y se van pues súper felices, ¿no? También protagoniza ceremonias donde las peticiones son variadas. Normalmente los novios son los que piden un repertorio y ahí hay que decir pues que a veces el repertorio no es muy adecuado para el lugar en el que estamos, ¿no? Músicas de películas del Rey León, entonces claro, o canciones modernas que les recuerdan a momentos concretos que ha tenido la pareja en su vida, ¿no? Así que se les reconduce a otros géneros. La pieza fundamental es la marcha nupcial de Mendelssohn o la marcha nupcial de Wagner, ¿no? Esas dos son las que triunfan y las que se pide siempre. Entre novios, estudiantes, visitantes y feligreses han sido miles las personas que han podido deleitar sus oídos con el sonido que fluye a través de sus más de 1800 tubos. Pues después de esta dosis de cultura nos toca ahora una dosis de sentimiento, o no, una dosis de razón. Javier Cudeiro, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Nos vas a hablar del amor. Sí, os voy a hablar del amor y de muchas más cosas que queréis saber sobre él. Y de cómo el amor afecta a nuestro cerebro. Sí, porque es que cuando la gente piensa en el enamoramiento, pues lo piensa de una manera como mucho más visceral, cuando en realidad es como no, son las neuronas, es el cerebro el que hace que pase todo lo que pase y es una auténtica fiesta lo que ocurre cuando una persona se enamora, porque cambia todo, cambian los neurotransmisores, ya sabes, las neuronas hablan entre sí porque utilizan sustancias para hablar, estos son los neurotransmisores. Pues hay unas subidas y bajadas de distintos neurotransmisores que explican muy bien lo que nos pasa cuando tenemos nuestra primera relación amorosa, los primeros días de la relación amorosa y lo que viene después. Pues cuéntanos, ¿qué pasa cuando de repente vemos una persona que nos gusta mucho, por ejemplo? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? En el enamoramiento hay por lo menos tres fases. Hay una fase aguda, que es en la que tiene un gran componente de atracción sexual. A fin de cuentas, nosotros somos personas que tenemos una atracción por los demás, porque evolutivamente hay que garantizar la procreación, todas estas cosas. Hay una atracción sexual y lo que está implicado ahí son determinadas hormonas, por ejemplo la testosterona, tanto en el hombre como en la mujer, o los estrógenos en la mujer. Pero cuando tenemos este flechazo hormonal que nos hace atraernos por alguien o ser atraídos, empiezan a dispararse los neurotransmisores. Aparece un montón de subida de un neurotransmisor que es la dopamina, que es un neurotransmisor muy conocido porque interviene en los circuitos de placer y recompensa. Cuando tienes un placer por hacer algo se libera mucha dopamina. Entonces, claro, sube mucho la dopamina porque la persona con la que queremos estar nos alucina y nos pone muy bien y muy contentos, muy eufóricos. Pero otro neurotransmisor, que es la serotonina, curiosamente baja a niveles increíblemente bajos. Y la serotonina es muy importante porque es un neurotransmisor que tiene que ver con el estado de ánimo. Por ejemplo, en las enfermedades como la depresión está muy disminuido. Entonces a nosotros nos disminuye mucho la serotonina. ¿Qué significa? ¿Que nos volvemos depresivos? No, pero que entramos en un estado parecido a las personas obsesivas. Nos volvemos obsesos hacia la otra persona. Estamos continuamente pensando en ella, no la queremos perder de vista. Entonces este cambio de neurotransmisores nos lo explica muy bien. La siguiente fase es una fase de consolidación, porque esto dura solamente 6 meses. La pasión brutal... Eso está demostrado. Los 6 meses, 6 u 8 meses, y es un... en fin. A partir de ahí ya viene una fase que es más de consolidación, que es lo que los americanos llaman el picor de los 4 años, que es lo que puede durar esta fase de consolidación. Ahí otros neurotransmisores son los implicados, por ejemplo, la vasopresina o la oxitocina, que hablaremos de ella, porque son las que generan los vínculos de pareja, los vínculos sociales. Se libera oxitocina cuando yo estoy contigo, entonces hace que eso se refuerce y quiera estar contigo cada vez más. Bueno, pero esto también tiene unos picos y unas bajadas, que son los de los 4 años. Evidentemente hay gente que dura más. Y luego está el amor duradero, que es un amor casi fraternal o un amor de amigos, que puede durar toda la vida, en donde se establece el vínculo, se perpetúa el vínculo porque uno está a gusto y quiere seguir viviendo. Los americanos ese vínculo les dura menos, tienen un mayor índice de divorcio que nosotros, a nosotros nos dura más. Pero como ves, es todo cíclico, es periódico y no es nada escrito que tenga que durar. ¿Cómo se explica el amor a primera vista? Entonces sí depende del cerebro. Es completamente un baile de neurotransmisores.
Es curioso que luego lo podemos comentar que el hombre y la mujer funcionan distintos, que no podía ser de otra manera, ¿no? En referente al enamoramiento, y también ocurre referente a los neurotransmisores. Para el hombre es muy importante todo aquello que tiene que ver con la vía visual. El hombre se enamora a primera vista realmente porque se fija en el físico. Visualmente es lo que le atrae de una mujer. Sin embargo, las mujeres, curiosamente, aunque tienen también ese componente, tienen un componente más de análisis y de atención. Las mujeres analizan mucho más las características de esa persona, cuál es su nivel cultural, cómo se mueve, cómo conversa. Son más analíticas, prestan más atención y valoran más lo que va a pasar en el futuro. Y esto ocurre a primera vista y los neurotransmisores, una vez más, son los responsables de que haya esos movimientos en cada caso. Porque los cerebros son distintos de hombre y mujer, ¿no? Y completamente distintos. Si tú miras cuando haces estas técnicas de imagen, como las que estamos viendo ahí tan bonitas, ¿no? Esas partes del cerebro que se iluminan cuando algo funciona, cuando ves el cerebro de una mujer es realmente como una fiesta. Hay muchas zonas iluminadas, sabemos muy bien cuáles son. Cuando ves el de un hombre, digamos, parece que se enamora menos, son menos zonas las que están activas. Eso no significa nada, simplemente que somos distintos y que la mujer presta más a otras características, más atención a otras características que el hombre pasa completamente por alto, solamente mira y se fija. ¿El amor y el deseo sexual están en la misma región del cerebro o en esto cambian hombre-mujer? No, comparten. El amor y el deseo sexual son difícilmente separables, porque ya digo, en las primeras fases de enamoramiento, que acabábamos en esa sopa de neurotransmisores, hay un gran componente sexual y se activan unas zonas que son las zonas del placer. Estas zonas del placer son válidas para el placer sexual, pero son válidas para cualquier tipo de placer, incluso para las drogas. Son unos circuitos que, digamos, son multifuncionales. Cuando nos enamoramos y tenemos esta atracción sexual, esas zonas se ponen a funcionar. Cuando tenemos un enamoramiento y estamos pasionalmente enamorados de una persona, aunque no estemos realizando un acto sexual, no tengamos esa atracción sexual, esas zonas también funcionan en ese plan de recompensa. Queremos estar con el otro porque estamos bien. Entonces, en ese sentido sí que coincide. Luego hay otras zonas que no, que son distintas, pero en algunos aspectos sí coinciden. Se nos dice a veces que cuando nos enamoramos que estamos un poco atontados. Yo no sé si ese funcionamiento de esas hormonas del amor en el cerebro pues invalida otras zonas, perdemos atención. ¿Cómo se explica eso? Es exactamente lo que acabas de decir. Cuando uno se enamora hay unas zonas que se ponen muy calientes, muy activas desde el punto de vista funcional, pero hay otras zonas que se apagan. Y esas zonas que se apagan hacen que estemos realmente atontados. Un ejemplo. Las zonas de la parte delantera del cerebro, la corteza frontal y la corteza prefrontal, son muy importantes para emitir juicios de valor, juicios morales, juicios de valor. Bueno, pues cuando uno se enamora, esas zonas se apagan y coincide con la caída de la serotonina. Dicho de otra manera, somos incapaces de enjuiciar a nuestra pareja. Nuestra pareja es perfecta, dicho de otra manera. No le vemos los defectos, solo le vemos virtudes y es porque nos hemos vuelto tontos. Estas zonas se han apagado precisamente para eso o por eso, no lo sé, pero esto es lo que ocurre. Solo no podemos enjuiciar a nuestra pareja, no sé, cuando a lo mejor estamos anhelados con respecto a otros temas, eso que dicen los padres, ¿no? Con el hijo adolescente, es que está enamorado, no se entera de nada. No se entera de nada. En ese sentido el juicio está, digámoslo así, entrecomillado, obnubilado, pero es simplemente porque estas zonas, ya te digo, que son las que utilizamos normalmente para relacionarnos y decimos, oye, mira, no me ha parecido bien lo que me hacen en este restaurante, pero somos personas sociales, somos personas correctas, no montamos un follón porque valoramos las consecuencias, sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es malo. Bien, yo no digo que los que estén enamorados no sepan lo que es bueno o que no es malo, pero hacia su pareja esto queda completamente tapado. No hay un juicio correcto de valor sobre la pareja que se tiene. Es siempre fantástico todo. Y cuando alguien nos rompe el corazón, ¿qué pasa en el cerebro? Pues ocurre un proceso contrario a lo que acabo de describir. Tú sabes lo que es el sentimiento de abstinencia, ¿verdad? Cuando la gente, pues, porque son drogadictos, de cualquier tipo de droga, y entonces no pueden beber más, no pueden tomar esta droga o la otra, hay un malestar físico, un malestar psicológico brutal. Bueno, son estas zonas de la recompensa, de los circuitos de recompensa del cerebro que te decía antes, son las que liberan dopamina. La dopamina, el neurotransmisor, es el responsable. Cuando tú quitas el estímulo que produce eso, es decir, te han roto el corazón porque tu pareja te ha dejado, se ha ido con otro, simplemente se ha ido, ese reforzante, esa aparición que deberías de tener, que es tu pareja y estar bien con él, que libera dopamina,
falla. Esos circuitos no son activados, empiezas a tener un auténtico mono, en este caso es un mono de pareja, te empiezas a encontrar mal. Y es un proceso de reversión, has llegado por unos pasos, ahora lo que hay que es desandar esos pasos para que la sopa de neurotransmisores se vuelva una cosa mucho más tranquila a como estaba. Es decir, hay que desandar el camino que se ha andado cuando uno se enamora. ¿Y dura lo mismo que la relación? Suele ser mucho más rápido, afortunadamente. Comentábamos, preparando el programa, que no solo el cerebro tiene que ver con el amor, sino también con la fidelidad. Ah, muy bien, el cerebro y la genética. La historia del cerebro y la genética y la fidelidad es muy interesante y viene de unos estudios de finales de los años 90 de un grupo americano que descubrieron, utilizando como modelo los ratones, unos ratoncitos de la pradera, observaron que los ratoncitos de la pradera tenían un comportamiento en general muy cariñoso, eran monógamos, es decir, un ratoncito y una ratoncita de la pradera, una vez que se conocían, vivían juntos el resto de su vida. Cuidaban las crías, el macho ayudaba a la hembra y siempre así, en general, hay excepciones, por supuesto. Mientras que otro ratoncito primo de este, muy parecido, que es el ratoncito de los pantanos, que vive en una situación distinta, tenía un comportamiento en general también completamente opuesto, eran polígamos. Los machos tenían tendencia a parearse con múltiples hembras. Entonces, ¿cuál era la razón de esto? Bueno, pues estos americanos encontraron, estudiando la genética, que había un gen que era distinto en el ratoncito monógamo y en el ratoncito polígamo. Digamos que el ratoncito polígamo le faltaba un cachito, algo que tenía el otro ratón, el que era muy fiel. Hicieron los experimentos de todo tipo. Cogieron el gen del ratoncito monógamo, se lo pusieron al ratoncito polígamo, al que andaba en los pantanos, y se volvió completamente monógamo. Estaba fiel a su pareja. De ahí salió la idea de que hay un gran componente, o podría haber un componente genético para la fidelidad, por lo menos fidelidad en el macho. ¿Qué ocurre? Esto evidentemente es así porque afecta a las neuronas. Lo que hace ese gen es que se secrete, se forme una proteína que es parte de un receptor de nuestras neuronas, para que se unan allí los neurotransmisores y las hagan funcionar. Si tienes muchos de esos receptores, funcionan muy bien, digámoslo así, y eres monógamo. Si te faltan esos receptores porque el gen no da las instrucciones adecuadas, eres polígamo. Dicho así, parece una gran verdad, pero en realidad no lo es. Son ratoncitos, no son humanos, quizá no sea nuestro caso. ¿Se puede aplicar? Eso te iba a preguntar, si se puede aplicar a otras especies, animales, y desde luego si se le puede aplicar a las personas. Bueno, de entrada, un gen no es responsable de una conducta, es responsable de hacer una proteína que luego tiene una función, ¿no? Entonces probablemente haya mucho más cosas que ese gen. Lo que se ha visto por un grupo sueco, y esto ya es mucho más reciente, hace como unos 5 años, es que han estudiado a unas 1000 parejas aproximadamente en Suecia y le hicieron el análisis genético fijándose en este mismo gen, con el gen homólogo, el parecido de los ratoncitos. Y vieron algo muy curioso, también había una alteración en ese gen, o eran distintos los genes de las personas, de los hombres, que tenían tendencia a tener una relación estable con su pareja, frente a los otros que tenían relaciones problemáticas con la pareja. Divorcios muy pronto, problemas de infidelidades. Claramente también había una diferencia y estaba relacionada con el mismo gen. Yo no estoy diciendo una vez más que sea el gen el responsable, pero que tiene algo que ver, que tenga un pequeño componente genético, como muchos de los genes definen muchas cosas, pues probablemente sea cierto. ¿Es hereditario? No es hereditario, no es hereditario porque puede estar, puede no estar, es un polimorfismo, es decir, es una manifestación de un gen que puede estar de una forma u otra, pero no se sabe que sea hereditario con seguridad. Lo que sí te digo es que otro estudio muy interesante con gemelos univitelinos, es decir, los que son exactamente iguales desde el punto de vista genético, se ha visto que cuando un miembro de los gemelos tiene tendencia, se ha visto en muchos de ellos, a tener una vida marital normal, su pareja gemelo también la tiene, pero cuando uno de los gemelos tiene tendencia o tiene problemas de divorcios o una vida extramarital de manera muy disoluta, el otro también tiene tendencia a tener, es decir, hay una cierta conexión, por lo tanto hay una relación genética. Una conexión temporal, entiendo, que en el momento en el que no uno es en cambia... el momento, no, simplemente ¿cuándo? como tienen la misma genética, aunque vivan completamente separados, la conducta de unos es muy parecida a la conducta de los otros. No es que ocurran exactamente en el tiempo, sino que las conductas son muy similares, porque tienen, y esta es la interpretación de los investigadores, la misma carga genética. Pero estos estudios pueden dar para muchísimas maldades o muchísimas excusas, Javier. Sí, por ejemplo, decir, mira, yo no tengo nada que decir ante un divorcio porque la culpa no la tengo yo, la culpa la tienen mis genes. Eso ha ocurrido ya
a raíz de los experimentos que ya te contaba de los ratoncitos y los que vieron después en Estados Unidos. Ya se ha plantado alguna demanda de divorcio en los juzgados americanos y algún abogado defensor utilizó esos argumentos científicos diciendo, señoría, mi cliente no tiene la culpa porque la culpa es de sus genes. Pidiendo que le analicen, ¿no? Analíceme genéticamente, que yo no soy no responsable de mis ya no actos. hay libre albedrío porque todo está escrito en los genes. Evidentemente esto es una majadería extraordinaria y la genética influencia mucho, pero hay muchísimos otros factores que tienen que ver en lo que somos realmente. En el cerebro están todas nuestras relaciones sociales. ¿Qué es esa hormona, la oxitocina? La oxitocina es una de las hormonas muy importantes para establecer vínculos sociales. Se establece un vínculo social muy importante entre la madre y su hijo cuando acaba de nacer. Es una hormona que se conoce muy bien, la conocemos muy bien los fisiólogos y los endocrinólogos, porque interviene en procesos como, por ejemplo, la secreción de leche para darle mamar al niño o la expulsión del feto durante el parto. Interviene en muchos factores, pero también tiene un efecto muy importante sobre el cerebro, creando vínculos personales y vínculos sociales también. De manera que una madre está muy unida a su hijo, evidentemente por muchas razones, pero una de ellas es la oxitocina, que cuando está con su hijo se libera y le está diciendo, esta parte salió de mí y tiene que ver conmigo, tengo un gran vínculo con él. Esto también ocurre con el padre, a un nivel distinto, pero también ocurre, y desde el punto de vista social también, si tú conoces a una persona y empatizas con ella y le das un enorme abrazo, ese momento de dar este abrazo, que es cálido, es muy agradable, hay una liberación de oxitocina, que hace que ese momento se cree un vínculo entre estas dos personas. Bueno, pues en el enamoramiento y a lo largo del tiempo, los vínculos se establecen en esos 4 años, por lo menos, que yo te decía, que pueden ser muchos más, porque hay secreción de oxitocina. La oxitocina, de alguna manera, sella este vínculo y hace que nosotros nos estemos más unidos a otra persona. Hasta tal punto es importante que se están haciendo estudios dando oxitocina, por ejemplo, a personas que son asesinos, es decir, que tienen psicópatas, asociales, que no tienen una relación social con los demás porque no empatizan con ellos. Bueno, se está viendo si la oxitocina les ayudaría, por ejemplo, entre otras cosas, a establecer unos vínculos sociales y ser más sinceros con los demás, más buenos, en una palabra. Entiendo de eso que no todos tenemos los mismos niveles y que hay personas en las que su cuerpo no genera la oxitocina. Sí, se genera oxitocina, pero los niveles son distintos y la expresión de receptores, es decir, el número de receptores que tenemos en las neuronas a donde se va a unir esta oxitocina para producir su efecto, si no hay receptor, la oxitocina puede estar en cantidades elevadísimas, pero no tiene con quién hablar y no puede transmitir su mensaje a las neuronas, ¿vale? Esa es la importancia del receptor, de esa proteína que decíamos antes. Entonces, los niveles de receptores pueden estar extraordinariamente bajos, como por ejemplo en estas personas que tienen sociópatas. Se ha visto que los sociópatas tienen unos niveles de receptor, de proteína e incluso de la propia oxitocina mucho más bajos que las personas normales. Pero vamos a hablar de cosas más mejores, ¿no? Es decir, la oxitocina sí es importante para establecer los vínculos sociales, los vínculos de amistad y, por supuesto, los vínculos amorosos. Todo está en nuestro cerebro, Javier. Siempre está todo en nuestro cerebro, te lo decía, todo está escrito en las neuronas. Javier, muchísimas gracias, como cada martes, por traernos este conocimiento y sobre todo por descubrirnos este mundo del que tanto se ha escrito, tanto se ha hablado y que seguimos sin resolver, que es el amor. Que usted lo ame bien. Muchas gracias, Javier, y a ustedes también, pues que amen mucho, que pasen una muy buena noche y mañana nos vemos a las 9 menos 5, como siempre.